Alberto Vuela. Cuando se presenta un amigo, como ocurre en este caso, que ha tenido una larga y valiosa trayectoria en el campo nacional, como sucede con Alberto Vuela, se suele pensar que, como es bien conocido por todos, con solo indicar alguno que otro trabajo concluye la presentación. Sin embargo, si bien es cierto que se conoce al presentado, no lo es menos que también se ignoran muchas cosas de él, que, entiendo, deben ser rescatadas y al menos someramente recordadas como homenaje a quien se presenta. Considero que la mejor presentación para Alberto proviene del propio padre Membiel, quien el 30 de agosto de 1972 prologa su trabajo El ente y los trascendentales, expresando lo siguiente: el presente trabajo de Alberto Eduardo Vuela es el primer esfuerzo de un joven profesor de filosofía sobre una disciplina tan especulativa como es la metafísica. Su autor revela condiciones excepcionales para la investigación filosófica: penetración de los conceptos, poder de distinción, ajuste al objeto propio de la investigación, capacidad de síntesis para ver el universo de la filosofía y, en consecuencia, para situar cada parte en el conjunto del todo. Pero es un primer esfuerzo. Alberto Vuela necesita cultivarse, y el campo de la investigación filosófica, tanto la sistemática como la histórica, es vastísimo. Si el señor Vuela pone dedicación y disciplina, le aseguramos un porvenir fecundo en la tarea filosófica. Alberto cumplió con creces aquel esfuerzo al que le instara el padre Julio, y como le augurara, a su labor ha sido fecunda y enriquecedora, abarcando no solo el campo filosófico, sino que se ha extendido al terreno cultural, político, sociológico, antropológico, geopolítico y metapolítico. Esto que he señalado ha sido reconocido expresamente por el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, quien, entre otros conceptos, acotó que Alberto hizo caso al consejo que le diera el padre Membiel y que ha estudiado rigurosamente. A veces en conversaciones que hemos tenido me llama la atención el manejo fluido que tiene por igual de los grandes maestros escolásticos y de la filosofía moderna. Alberto es un metafísico, y no cualquier pensador llega y se mantiene en las alturas de la metafísica. Pero él es un filósofo de Chiclana y Boedo, y también se ha ocupado de cuestiones muy prácticas para desmentir aquella sospecha de que el filósofo anda por las nubes y se cae en el pozo. Su incursión en la filosofía práctica y su cultivo reciente en la metapolítica me parece que, lejos de desmentir su condición de metafísico, al contrario, su capacidad metafísica lo acredita para que su incursión en la metapolítica no sea puro macaneo, sino que sea efectivamente la apertura de un nuevo espacio del conocimiento interdisciplinario en el cual se vayan profundizando, identificando categorías que fundamentan la acción política. Comparto el pensar de Monseñor Aguer. Con Alberto tenemos a un filósofo que no desconoce el horario de los trenes ni el precio del pan, con lo que cumple con el precepto de no hacer de la filosofía un ideologismo o una abstracción ininteligible, sino entendible y realista, sin que por ello descuide el fundamento de los saberes perennes, ni se aparte el sentido común, que, como dijera Chesterton, hoy día es el menos común de los sentidos. Por otro lado, Alberto no se desentiende de lo existencial, ni de ordenar las inteligencias, procurando hacerlas partícipes de su luminosidad y el esplendor de las verdades trascendentes. A propósito de lo que dijera Monseñor Aguer de Alberto como filósofo de Chiclana y Boedo, se podrían poner distintos ejemplos. Tan solo mencionaré como uno de ellos el libro de Alberto sobre la taba y otros asuntos criollos, y el que presida la Asociación Argentina de Taba,
lo que no le impide que al mismo tiempo se dedique a la filosofía, la metafísica y la metapolítica. A Abuela le gusta presentarse como un arquegüeta, es decir, un eterno comenzante que le busca el sentido a la vida y que lo transmite a los demás. Su prédica ha sido constante e infatigable a lo largo y al ancho de la patria y también por otras latitudes hispanoamericanas y europeas. Adquirió su licenciatura en filosofía en el año 1973. En 1982 logra el diploma de estudios avanzados en filosofía por la Sorbona y en 1985 el doctorado en filosofía, también en dicha universidad. Sus artículos superan los 160 en distintas publicaciones en nuestra patria. A ellos se agrega otro tanto en el extranjero, de modo que la sumatoria de los mismos ronda los 320 artículos, que tienen su miga, que ayudan a pensar, a discurrir, aun cuando se pueda disentir en parte con algunos de ellos. Los mismos no eluden la polémica y el compromiso. Tan solo esta circunstancia nos da una idea de la labor ímproba de Alberto, pero eso no es todo. Ha dictado más de 200 conferencias. La última de ellas la dio con todo éxito la semana pasada en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y versó sobre los mitos platónicos vistos desde América. Ha participado en más de 46 congresos celebrados en Argentina y otros países, sin caer en la categoría de impenitente viajero internacional de filosofía, como a veces ocurre con ciertos filósofos que van de congreso en congreso hablando por hablar, sin decir que nada es verdadero ni nada falso, en una avidez de novedades que los lleva a una existencia impropia a ellos y a quienes los padecen escuchándolo, como apuntaba Heidegger. También los ha organizado, como aquel memorable de 1999 que trató sobre la filosofía metapolítica a 50 años de la comunidad organizada, en el que expusieron notables personalidades, muchas de ellas venidas de otros lares. A más de otros idiomas, Alberto es conocedor y sabedor del latín y griego. Publicó una veintena de libros: El ente y los trascendentales, El ente, manifestación y compromiso, La sinarquía y lo nacional, La organización sindical, El protréptico de Aristóteles, Hegel, Derecho, Moral y Estado, Aportes al pensamiento nacional, El fundamento metafísico de la ética en Aristóteles, El sentido de América, Pensadores nacionales iberoamericanos, Epítome de antropología, Ensayos iberoamericanos, Hispanoamérica contra Occidente, Escritos griegos, Ensayos de disenso, La taba y otros asuntos criollos, Metapolítica y filosofía, Notas sobre el peronismo, Pensamiento ruptura, Los mitos platónicos vistos desde América, Disyuntiva de nuestro tiempo, Sobre el ser y el obrar. A ellos se agregan opúsculos y folletos. Ha recibido profusos y ponderativos comentarios sobre sus obras, tanto en nuestro país como fuera de él. Ha prologado libros y ha escrito obras en colaboración. Ha sido reporteado, entrevistado a través de periódicos, revistas, radio, televisión e internet, aquí y en el exterior. Obviamente que también ha sido combatido, silenciado, despedido y perseguido. No es ocioso recordar que ha desarrollado un prolífico desempeño docente, destacándose como profesor de filosofía de la naturaleza, nociología, lógica, antropología filosófica, estética e historia de la filosofía antigua. Participó como profesor titular y profesor invitado en múltiples seminarios. Actuó como becario en el CONICET y en seminarios de posgrado. Estas actividades tuvieron lugar tanto en nuestro país como en el extranjero. Entre otras actividades, se desempeñó como director del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro de número de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos, presidente y fundador de Cultura et Labor, asesor de la Cámara de Diputados de la Nación, director fundador de la revista de Metapolítica Disenso, corresponsal de Nouvelle École de París en Argentina,
académico de número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos. Alberto hace más de 40 años que con paciencia franciscana viene enseñando por todos los medios que se le presentan, a tiempo y a destiempo, como predica el apóstol. Tiene el mérito de ser inaccesible al desaliento. Alberto pertenece a una de las estirpes que, desbrozando las malezas, lo meramente anecdótico, lo superfluo, para ir al meollo de las cosas, a fin de que el árbol no nos impida ver el bosque. Alberto es un militante que sabe que hay que dar las dos batallas al mismo tiempo, la celeste y la terrestre. Es un camarada, compatriota, amigo y compañero, esto último en el término semántico de este caro vocablo. Con Alberto es un gusto compartir el pan con un vaso de vino en torno al fogón, hablando de filosofía, de política y de Dulcinea, la novia olvidada, sabiendo que su rescate es una misión impostergable en la que está en juego nuestro honor y nuestro destino. Los dejo con Alberto. Gracias, Juan Antonio, por esta presentación calurosa. Y bueno, él también, hay que decir que, yo tengo que decir que Juan Antonio Vergara del Carril siempre me ha ayudado, ¿no? Y actualmente me ayuda también para que uno pueda desarrollar la actividad filosófica. Sin un aporte así desinteresado es muy difícil hacer todo esto, y todo el grupo Disenso está funcionando a partir de un gran aporte que siempre nos hace Juan. Muchas gracias. Y la presentación ha sido... Pero quería que se enteraran también. Bueno, tengo que... mis padres siempre nos enseñaban a nosotros y a mis hermanos, decían, hay que hablar mucho de las cosas, poco de los otros y nada de uno. ¿Por qué? Para evitar el engolfamiento sobre uno mismo, ¿no? Bueno, pero también porque hablando de las cosas uno evita toda la habladuría, porque cuando comienza a hablar de los hombres comienzan las habladurías. Y si habla de uno comienza todo el tema de la infatuación del corazón. Hay que hablar mucho de las cosas, poco de los otros y nada de uno. Bueno, yo acá tengo que hablar de mí, pero no voy a hablar de mí como persona, sino que voy a hablar de mí en función de alguien que fue muy importante, que fue el padre Julio Membiel. Acá traje unas cartas, unas últimas cartas de cómo preocupado estaba Membiel por mí, no solo ese prólogo, ¿no? Sino, fíjense que yo comienzo a dictar clase, antes de casarme, encontré una carta acá, esta es la letra de Membiel, ¿no? Dice, querido Vuela, ayer 8 llegué por la noche de México, donde fui a un congreso anticomunista. Me alegro de tu carta que había ido con Lin Yutang, el 26 del 8 del 72. No me decís nada, ¿cómo te va? ¿Qué enseñás? ¿Qué haces? ¿Cómo te tratan? En fin, me alegro que tengas conciencia de las deficiencias e ineficiencias y que con tesón trate de superarlas. No dejé de escribirme y de decirme cómo te va. Esta era una preocupación de un padre, ¿no? De modo tal que esto es... después de esta experiencia, o dentro de esta experiencia de Comodoro Rivadavia, resulta que yo me caso el 27 de octubre del 72. Y en ese momento sale este libro que mencionó Juan Antonio. Es decir, mi tarea filosófica comienza, para ponerlo, no cuando uno se recibe en la facultad o cuando comienza a dar clases, sino cuando sale este libro que se llama El ente y los trascendentales, que es el mismo día que me caso y que lo pagó Membiel. Membiel fue el que pagó el libro, Membiel fue el que lo prologó con ese prólogo donde un poco me pone en camino, porque no es un prólogo, adulador, sino que al contrario, dice, bueno, si pone en estas condiciones puede ser. De modo tal que esto me ha asignado.
Nosotros estudiamos en ese primer trabajo los trascendentales desde su valoración por parte de la filosofía de lo que se llamó la axiología. Toda la filosofía de los valores tuvo como una especie de recuperación del tema de los trascendentales, porque ¿qué son los trascendentales del ente? Son aquellas propiedades del ente que se convierten con él. Es decir, los trascendentales del ente, como lo uno, lo bueno, lo verdadero, estos trascendentales del ente se convierten. Todo lo que es uno para que sea, así, pero al mismo tiempo es bueno y al mismo tiempo es verdadero. Por eso la verdad no es otra cosa más que desocultamiento del ente. Así hablaban los filósofos, Heidegger, por ejemplo. Entonces, los que se ocupan de los temas de los valores, los filósofos que se ocupaban de este tema, recuperaron algo que era un planteo medieval, que era el tema de los trascendentales del ente. ¿Por qué? Porque en realidad van más allá, tanto los trascendentales como los valores van más allá de la determinación por género y especie. Es decir, cuando yo quiero definir algo, lo defino por género y especie. Hombre, animal racional, el género hombre y la especie animal racional. Pero los valores y los trascendentales van más allá, porque son propiedades del ser. Claro, a su vez tienen diferencia, porque el ente es y los valores valen. Ahí está una diferencia. ¿Me explico? La gran diferencia es que valen. Y si existen, es solo en la medida en que se encarnan en los entes. Es decir, los valores adquieren una existencia real cuando se encarnan en los entes. Mientras no se encarnan en los entes, los valores son entes ideales. Cuando se encarnan en los entes, estos entes se transforman ¿en qué? En un bien. Por eso tenemos bienes. La economía se ocupa de los bienes, es decir, de los entes que tienen un valor agregado, para que se vea en filosofía. Yo acá quería mostrar para que se vea cuál es la vinculación entre estos valores y los trascendentales, por lo menos en este primer paso. Los valores tienen una existencia en sí misma, son independientes del acto valorativo. Los valores rompen la indiferencia de las cosas. El valor es objetivo y no, como muchas veces se ha creído, subjetivo. Y es objetivo porque es independiente de los bienes, pues el valor es el que crea el bien cuando lo encarna. Entonces los valores son seres, como se llama, ideales, son entes ideales. La filosofía, por otra parte, distingue claramente entre tres tipos de cualidades. Las cualidades primarias, que son las cualidades del objeto, las cualidades secundarias, que son las cualidades del que percibe, y las cualidades terciarias, como el color, por ejemplo, y las cualidades terciarias que tienen por objeto su referencia a un objeto y al sujeto que discierne entre ambas. Y ahí está el tema del valor. Los valores son así cualidades terciarias. Esto lo ha estudiado muy bien un gran filósofo argentino que fue Luis Juan Guerrero, poco conocido, uno de los mejores filósofos. En este libro que presentamos acá, el último de esta serie de volúmenes que se llama Pensamiento de Ruptura, yo estudio entre otros a Guerrero, que me ocupo de filósofos argentinos postergados. Nosotros tenemos en filosofía unas grandes líderes, y entre los filósofos argentinos postergados está Taborda, de Anquín, Ruyet, Guerrero, Virasolo, Kusch, Membiel, Castellani y Wagner de Reina, que aunque era peruano también lo estudiamos. De modo tal que este libro está a la venta. Así que en este libro ustedes se pueden enterar también de este filósofo que se llamaba Luis Juan Guerrero. Entonces, ¿qué sucede con el tema de los trascendentales? Los filósofos los que hacen axiología, por ejemplo, un tipo como Max Scheler, por ejemplo, ¿no? Hace axiología y dice, bueno, pero esto,
está bien, son seres ideales, pero estos seres ideales están representando una jerarquía. Se plantea el tema de la jerarquía. Entonces dice, no, si esto tiene un anclaje en el ente porque lo transforma en un bien, y el bien es convertible con el ente, por lo tanto esto tiene que tener una jerarquía. Es el fundamento último de por qué la jerarquía de los valores. Pero si tienen una jerarquía, entonces también ya tienen una objetividad, obviamente, pero si tienen una jerarquía también tienen una polaridad, porque los valores se prefieren o se posponen. No hay el tercer valor. Un valor se prefiere o se pospone. Cuando se prefiere un valor, se pospone el disvalor. Y si hay ¿y después qué tienen estos valores? Si hay una jerarquía, hay una relación que es famosa, esta ley, que dice, tienen una relación inversa entre altura y fuerza. Esto es el misterio. Este es el misterio de la ética. ¿Por qué? Porque los valores cuanto más altos son, más débiles son. Y los valores cuanto más bajos son, de mayor realización se pueden realizar de mejor manera. Fíjese qué interesante que es esto. Y paso a explicarlo porque me interesa. Bueno, estos valores que se encuentran ordenados, la ley de la fuerza en axiología dice que los valores superiores dependen de los inferiores. El valor superior depende de los inferiores. Y por lo tanto son condicionados y más débiles. Mientras que los valores inferiores, al ser más elementales, son incondicionados y más fuertes. Que existe una proporción inversa entre altura y fuerza, así cuanto más altos son más débiles los valores y cuanto más bajos más fuertes. Lo interesante de notar es que se llega al conocimiento de esta ley por vía negativa. Nosotros la percibimos por la negación de esta ley. Cuando son lesionados ciertos valores. Por ejemplo, la mayor fuerza de un valor se hace evidente cuando se daña el valor en los disvalores. Por ejemplo, el heroísmo es admirable, pero la falta de heroísmo no es despreciable. El heroísmo en nuestra sociedad es admirable, ¿no? Pero la falta de heroísmo, un tipo no es heroico, bueno, ¿qué va a hacer? Se achicó, decimos nosotros, ¿no? A lo sumo se interpreta como una debilidad humana. La confianza, que es un mero valor de reconocimiento, pues todos queremos ser dignos de confianza, pero la desconfianza es algo despreciable que se interpreta como algo grave. Fíjense nosotros en nuestra sociedad. La falta de heroísmo no la vemos tan mal, pero la confianza, que es un hecho, la confianza es dar fe del otro en la vida cotidiana, en las cosas. La falta de confianza es algo que lo vemos muy mal. Y es un valor elemental, porque es un valor simplemente de relación social. Esta ley es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el anclaje. Conviene entonces decir, los delitos más graves se cometen contra los valores más bajos. Los delitos más graves se cometen siempre contra los valores más bajos. Pero el mérito moral supremo es el cumplimiento de los valores más altos. Así que el hombre está metido en una paradoja con esto. Si esta forma del obrar, de percibir los valores, no tiene un anclaje en el ente, esto se transforma en una fenomenología sin sentido. Bueno, este fue el primer tema que nosotros trabajamos. Este libro que estoy leyendo, bueno, lo he escrito yo casualmente a propósito de este tema de los valores. Los valores tienen una historicidad, pero los valores tienen la historicidad no porque los valores sean históricos por sí, porque si no serían relativos, sino que el que tiene historicidad es el hombre. El hombre cambia su conciencia y su mirada por el mundo de valores que lo rodea. Estamos hablando, la última conferencia que di yo en el Colegio de Escribanos, les hablaba yo de la sacralidad. Cómo nosotros hoy no nos preguntamos por lo sacro. Se ha escapado lo sacro. León Blois decía, Dios se retira. Es muy difícil percibir lo sacro. Entonces ahí decíamos que lo sacro se llega a través de la acción sacra. Es lo único que nos permite acceder a lo sacro. No es un invento de cada uno que se sienta. Pero claro,
Lo sacro y se han metido otro tipo de valores, mucho más elementales. Por ejemplo, el consumo. El valor de consumo es un valor que tiene que ver con el último eslabón de los valores, que es lo agradable. Está lo agradable, lo vital, lo espiritual y lo religioso. Esos son los cuatro niveles de los valores. Lo agradable es lo agradable, lo útil. Lo vital, que es aquellos valores vitales, y después la valoración de la vida, etcétera, etcétera, pero están ahí. Después vienen los valores espirituales. ¿Qué son los valores espirituales? Los valores que tienen que ver con dos cosas fundamentales, la libertad y la autoconciencia. El espíritu se maneja en esos dos valores, la libertad y autoconciencia. Y después vienen los valores religiosos, que es casualmente lo que yo estoy poniendo ahora, los sacros. ¿Qué tiene acceder a los sacros? Sería... Y a lo mejor el profesor Padró, que está acá, que tiene ciertos accesos, puede, pero yo no. El segundo tema que ha ocupado nuestras meditaciones ha sido el de América, que comienza con la publicación de un libro. También pongo los libros para que vean de qué temas nos hemos ocupado. El sentido de América, 6 ensayos en busca de nuestra identidad. Y que lleva el prólogo del más insigne y estudioso de la filosofía argentina, que es el profesor Alberto Caturelli. Que bueno, es sabido que el profesor Caturelli ha sido un gran admirador del padre Membiel, ya que se está hablando acá, para que vean que hay una vinculación entre los autores. Entonces Caturelli en el año 90 o 80 y pico me hizo un prólogo, un trabajo que dice más o menos así. Su libro tiene la virtud de hacerme reiterar mi propio pensar. Incitado por sus reflexiones de lo nacional iberoamericano, sobre la conciencia nacional y por sus vigorosas páginas sobre Hispanoamérica contra Occidente. Yo había escrito un libro que se llamaba Hispanoamérica contra Occidente, que fue editado en España, que constituye la clave de la homogeneización del mundo denunciada por usted, dice. Bueno. En este trabajo nosotros vamos a sostener una tesis que es que América es lo hóspito. América es lo hóspito. Es decir, América se tiene que definir por eso, por aquel rasgo fundamental, porque en América todos llegan. Todos llegamos a América. Primero llegaron los aborígenes, después llegaron los españoles, después llegamos nosotros los criollitos, después llegaron los gringos del barco, después llegaron los coreanos, después llegaron, y así. En América se llega. ¿Por qué? Porque América es lo hóspito. A América se llega porque los hombres vienen de lo inhóspito, vienen de la imposibilidad de ser plenamente hombres, vienen buscando otro destino. Cuando se dice... la gente que llegaron los gringos de los barcos, llegaron los mejores, no los peores. Es mentira eso. Llegaron los mejores porque son los que arriesgaron su vida para crear y fundar otros arraigos. ¿Me entienden? Y fundaron otros arraigos, sobre todo acá en Argentina. De modo tal que Argentina, para todos estos inmigrantes que vinieron desde hace 500 años para acá, ¿qué es Argentina y América? Argentina y América es el lugar donde se arraigan, el lugar donde no se van a ir. Y acá hay dos visiones muy interesantes, sobre todo de Argentina. Aquellos que tomaron la Argentina como paso, aquellos que toman la Argentina como paso, es decir, aquellos que vinieron, como vinieron muchos conquistadores, a pasar por la Argentina para llevar riquezas, pasaban al Alto Perú para traer los cueros, llevarse los cueros, en fin. Esto, como vinieron muchos gringos que vinieron acá para que, como paso, para Thatcher en América y volver. Yo enseño en la Universidad de Barcelona y caminando por la Rambla de Barcelona sobre esta mano están todos los palacetes de los indianetes de los catalanes, que vinieron a América a hacer la plata y se la gastaron. Se llamaban indianetes. Y todavía le dicen los palacios de los indianetes, los que vinieron. También vienen los coreanos para hacerse argentinos para ir a Norteamérica. Están también aquellos que colocan la plata afuera, porque esto es un lugar de paso. Están aquellos que buscan otra ciudadanía, porque esta ciudadanía es de paso. Bueno, pero así como están estos, también tenemos los que han tomado la Argentina como un puente, como una cabeza de puente.
Y esta cabeza de puente se han quedado. Y eso lo vemos en la provincia de Buenos Aires o en Córdoba, lo que sea, lo vemos en los grandes teatros italianos y españoles, todos estos gringos que pusieron todo lo de ellos, lo de su familia, se empobrecieron, por ahí en una generación fueron ricos, después volvieron a ser pobres. Esto lo vemos anterior a ello lo vemos en el gaucho, en los criollos, los parientes nuestros. Como dice Lugones, que sabía quién conquista la Pampa. La Pampa la conquistan nuestros abuelos y bisabuelos. Estos son los que conquistan, los que pelean al indio. No, los españoles pasaron por ahí. Es una tesis que conmueve siempre la inteligencia española. A los hispanistas les molesta muchísimo. El que conquista la Pampa es el gaucho. Lo dice Lugones en El Payador. Estos son los hombres que... Bueno, nosotros somos una cabeza de puente. Bueno, y ahora para terminar un poco esto de la cabeza de puente, ¿y ahora qué tenemos? Somos el único país en el mundo que aparte tiene una cabeza de puente en Europa, que es el Papa. Porque es pontífice, el que hace puentes. Yo sé que muchos no están de acuerdo con el Papa. Bueno, el Papa es un Papa que salió de acá. Argentina tiene una ventaja extraordinaria, en este momento el sentido de Argentina hay que tener en cuenta esto. No sé cómo sigue, pero les quería hacer esta meditación para que vieran cómo se ve el tema de lo hóspito. América es lo hóspito. Y de lo hóspito, que como pasó con esto, los padres ni siquiera los abuelos, los padres de Bergoglio, como pasó, que vinieron de lo inhóspito, los gringos estaban muertos de hambre, de acá, de lo hóspito, salió un papa. Así que no es poca cosa, creo que mi tesis de lo hóspito es bastante aproximada. El tercer tema, desde ya le digo que mi conferencia no va a ser muy larga, acá termina. El tercer tema del que nos hemos ocupado estos años ha sido el del disenso. La teoría del disenso comenzamos a bosquejarla a partir de la revista de Metapolítica Disenso en el año 94, que duró un lustro. Esta teoría del disenso, en el 2000, se publicó en Barcelona un libro con el prólogo de ¿quién? Con el prólogo del filósofo americano más amigo de Julio Membiel. ¿Ves cómo estaba vinculado? Que se llamaba Alberto Wagner de Reina. ¿Quién fue Alberto Wagner de Reina? Fue el filósofo peruano más significativo del siglo XX. Fue discípulo de Heidegger. Era hijo de Wagner, un alemán, y Reina, una criolla de Perú. Fue canciller del Perú. Estudió el secundario en Alemania. Volvió al Perú, se recibió de abogado en 2 años y volvió a Alemania a estudiar con Heidegger. Es el que hace el primer trabajo en lengua castellana sobre Martin Heidegger. Es el único filósofo de lengua, y de otras lenguas, que Martin Heidegger, que cuidaba la plata, que no la gastaba ni contra la pared, porque es bastante amarrete, porque había sido muy pobre, lo invita y cierra 2 veces un restaurante en el pueblo de él para invitarlo a Wagner de la Reina. Esto que yo le estoy contando está en la revista, yo lo llevé, se publicó en la revista Convivium de la Universidad Central de Barcelona. Ahí está contado esta anécdota. Wagner escribe un trabajo sobre la ontología, la metafísica fundamental de Heidegger, año 34. Ontología fundamental. ¿Y qué es Wagner? Wagner es el que saca con Julio Membiel la revista Diálogo, la primera época de la revista Diálogo. ¿Qué vinculación entre estos hombres? No sé. Yo sé que siempre me habló maravilla. Hablamos muchísimo del tema de Membiel, porque lo que pasó con Membiel es que Membiel no enseñó en ninguna universidad, lo cual fue la salvación de él. Enseñar en la universidad es uno de los peores castigos que puede pasarle a un hombre que piensa. Y segundo, al no enseñar en la universidad, el prestigio académico de Membiel venía disminuido, pero claro, Membiel producía. Al producir, tiene que ser incorporado. Es la prepotencia del trabajo. Cuando hay un trabajo creador, el trabajo entra.
Yo sé que... ¿Por qué? Porque Membiel es anterior, toda la producción de Membiel, y hay que entenderlo, y hay que entender la filosofía argentina también. Toda la producción de Membiel y la formación es anterior, puede hay posterior, pero básicamente la producción filosófica y teológica es anterior a lo que es la normalidad filosófica en la Argentina. Argentina tenía un proyecto de enseñanza de filosofía, un proyecto cultural de país que de alguna manera se jugó en el Congreso de 1949 de filosofía. Ahí hubo dos posturas. Primero, no había nada. En el mundo no había nada. Argentina produce eso que es el hecho cultural más importante de 200 años de vida independiente. No hay otro hecho cultural que haya producido la Argentina. Este hecho cultural converge en dos posiciones. Una, la de un gran maestro de filosofía. Ustedes saben que en la filosofía están los profesores de filosofía, que son los que enseñan en los colegios, los maestros de filosofía, que son los grandes profesores que dan a entender los lineamientos profundos a aquellos que los escuchan, y por último hay algunos filósofos. Argentina tiene algunos, muy pocos, pero algunos filósofos tiene. Tiene algunos maestros, tuvo algunos maestros. Entre estos maestros estaba Coriolano Alberini, don Coriolano Alberini. ¿Qué dice Coriolano Alberini, que era el secretario de ese congreso? Dice, esperemos que el genio filosófico alumbre más allá de la academia y la universidad después de este congreso. A esta tesis se opone Francisco Romero, que habla de la normalidad. Para hacer filosofía hay que leer todos los libros, hay que estar al tono con todas las publicaciones europeas, hay que publicar, hacer todo, la normalidad. Hay que enseñar, hay que ser jefe de trabajo práctico, ayudante, jefe de trabajo práctico, adjunto, titular, etc. Ahora, ¿qué pasa? Triunfa la tesis. ¿Cuándo triunfa? La tesis triunfa de Romero cuando se produce el golpe del 55. Entonces, ¿qué se crea? Se crea el CONICET. Se crea el CONICET USAID muy bien para ciencias duras, pero no pudo resistir mucho. Enseguida comenzaron el tema de filosofía cuando entran los de La Plata. Ustedes saben que los mayores cazadores de becas de la Argentina son los de La Plata. No hay mayor cazador de becas, ni empleado público, ni empleado nacional vinchuca que el platense. El platense vive, piensa, sueña colgarse de la teta del Estado. Es lo único que le interesa, no le interesa otra cosa. Por eso está la famosa anécdota de Borges, cuando le preguntan a Borges, dígame Borges, ¿qué es lo que vio de La Plata? Y entonces Borges le dice, el museo. Y dice, bueno, está bien, bueno, pero Borges, ¿qué otra cosa vio de La Plata? Bueno, el bosque. Pero Borges, ¿qué otra cosa le gusta de La Plata? Mire, el viaje de retorno a Buenos Aires. Esto es así, yo se los digo porque es... Bueno, entonces ahí entra Emilio Estiú y bueno, ahí entra toda la chorrera, se terminó. Membiel formaba parte de esto, estaba parte de esto, porque había producido, como pasó con de Anquín, con Rouget, con Guerrero. Todos estos ya producían por vocación propia. Nosotros no, yo no escribo filosofía para que me paguen, yo escribo por vocación propia. Y porque hay algunos amigos como Juan Andrés que me dicen, mira, tengo un lugar para que puedas estudiar, abuela. Porque si no, ni lugar tenemos. Entonces, esta es la vinculación profunda. Esta es la vinculación que hay que entender. Membiel le da funcionalidad al pensamiento filosófico. Porque no hay pensamiento filosófico que no tenga una funcionalidad política, si no es estéril. Si no es como en la Nouvelle Droite francesa, que quiere ser un movimiento simplemente cultural. Se piensa para actuar, se piensa para incidir sobre la realidad. Por eso yo he gastado gran parte de mi tiempo hablando con unos y con otros, bueno, no importa. Pero se piensa para eso, ¿no? No pensamos para engolfarnos en nosotros mismos y decir, uy, qué grande que somos. No. Este Wagner era el existencialista, es el existencialista cristiano más importante, es muy superior a Marcel y a todos estos. Pero claro, quien se destacó fue esto, acá no hubo. Nuestra tesis, ¿en qué consiste nuestra tesis del disenso? Bueno, yo ahora tengo que viajar a Brasil para hablar casualmente un congreso sobre esto. Nuestra tesis consiste en afirmar que el disenso no se limita
a ser un pensamiento negativo, sino que es el genuino creador de teoría crítica. Es decir, nuestra tesis va contra la tesis de Habermas. Por supuesto que yo soy un 4 de copa al lado de Habermas, pero el tema cierto es que la realidad nos apoya a nosotros. El disenso puede crear teoría crítica, puede. El consenso no. Y la tesis de Habermas es que el consenso crea teoría crítica. Esta tesis nuestra fue recogida por algún pensador español y, bueno, por algunos otros pensadores también. Y hoy actualmente están trabajando, Rancière está trabajando. Cuando trabajan los franceses siempre tienen esa cosita sutil de hacer pasar las peores cosas como buenas, pero bueno, está Rancière trabajando sobre el tema del disenso, y en estas sociedades nuestras el disenso es eso. El disenso en realidad es ofrecer otra versión de lo que se da, una versión distinta, viene de disenso, otro sentido de las cosas. Y esto es lo que hemos tratado de trabajar en estos libros que bueno, que ahora la editorial Docencia va sacando el 10º volumen de mis libros, que son como, incorporan como 18 o 20 libros. Y el último tema de que, bueno, estamos trabajando actualmente, el cuarto tema que venimos estudiando ha sido el de la metapolítica como una interdisciplina que estudia las grandes categorías de la acción política. Este trabajo fue editado el año pasado en Madrid y ahora está editado, acaba de ser editado, es este último libro que acaba de ser editado en Buenos Aires. Nosotros somos considerados como los introductores de la metapolítica en América. Esto es interesante porque, bueno, ustedes saben que así como los estados existen porque son reconocidos por otros estados, los que hacemos filosofía existimos no por los títulos que tenemos, sino cuando somos reconocidos por los pares. Es como, bueno, los abogados, bueno, tendrán el título porque son profesiones liberales, bueno, tengo el título, pero un abogado bueno es un abogado que es reconocido por los pares, como un médico, ¿no es cierto? Es cuando los pares le dicen, sí, no, este sabe lo que habla, este hombre conoce, este hombre estudia. Y bueno, en ese sentido hemos sido reconocidos y estamos tanto desde Rusia, de Italia, de Polonia, de Estados Unidos, de Brasil, de México. La creciente complejidad de las sociedades contemporáneas exige una mayor y más profunda comprensión de los problemas. Y para ello no alcanza una sola disciplina, hoy no alcanza. Esta recurrencia a una interdisciplina como la metapolítica es una exigencia de nuestro tiempo que permite identificar en las áreas de la política mundial, regional o nacional, la diversidad ideológica. Nosotros tenemos que ubicar la diversidad ideológica de estas sociedades, tratando de convertir dicha diversidad en un concepto de comprensión política. Esto es lo que plantea la metapolítica. La diversidad tiene que ser un concepto de comprensión política. Ya no estamos listos. Pero como la metapolítica no es solo un saber libresco, académico, simplemente teórico, exige abrirse a la acción política como productora de sentido. ¿Pero qué productora de sentido de qué? En el marco de pertenencia del que hace metapolítica. Porque nosotros no pensamos fuera de nuestra tradición cultural. El hombre, nosotros, esto por ejemplo, pueden ustedes ver en Joseph Pieper. Es interesantísimo. Pieper es el que más se da cuenta del simulacro filosófico de la neutralidad en la metodología. Cuando dice, yo no puedo hacer de cuenta que no existe, yo no puedo hacer de cuenta que con la muerte se termina todo porque yo nací en un universo cristiano. Entonces está condicionándome. Yo tengo que incorporarlo como tal. Y yo soy alemán y estoy filosofando desde Münster. Esto pasa lo mismo. Nosotros estamos filosofando desde acá. No podemos hacer de cuenta que estamos filosofando en una torre de cristal. Nosotros estamos
nosotros pensamos y hacemos filosofía, hacemos metapolítica, como sea, lo hacemos desde esta ecúmene cultural, de esta tradición cultural iberoamericana. Argentina más precisamente. En lengua castellana. Es otro de los mitos de la filosofía. Dice, no, filosofía es un saber universal, un saber sin supuesto. No, la filosofía tiene un montón de supuestos. Y el primer supuesto de la filosofía es pretender que solo filosofía se hace en alemán, como dijo una vuelta Heidegger. Bueno, es un macanazo de Heidegger. Filósofos como Zubiri, filósofos como Wagner, de Reina, estamos hablando de grandes filósofos, son los que, siendo discípulos de él, fueron el mentís de él, porque han trabajado con especificidad. Yo me acuerdo de Eugenio Trías, que fue un gran filósofo que acaba de morir, catalán, de la Pompeu Fabra, que vieron esto todo que inventa de los catalanes, todo un bolazo. Y le digo, ya grande, le digo, profesor, le digo, pero usted dicta filosofía en castellano, no en catalán. El catalán lo uso para mi casa, abuela, ¿qué voy a hacer filosofía en catalán? ¿Qué voy a dar sobre el señe? ¿Por qué? Claro, porque son las grandes lenguas. Acá no es un juguete el castellano, no es un juguete para los chicos. No, esto es, bueno, el catalán sí, que hablen en catalán. ¿Cómo puede hablar uno que agarre y dice en la casa puede hablar en lunfardo, en fin? Pero me dice, yo filosofía tengo que hacer en castellano. Porque yo me referencio en un mundo. Yo no puedo hablar a 7 millones de tipos. Yo quiero hablarle a 550 millones. Y sé que tengo 20.000 matices distintos. Eugenio Trías, Pompeu Fabra, el corazón del catalanismo independiente. Entonces, resumiendo nuestra propuesta, tenemos una disciplina filosófica y política que puede utilizar con provecho el método fenomenológico hermenéutico, pero que por su carácter plurivalente está obligada a emitir juicios de valor y no solamente descriptivos. Fíjense qué interesante. Nosotros, si bien usamos, todos lo usan, cualquier profesor de filosofía o filósofo que esté trabajando, gente que hace filosofía, hace fenomenología. Nosotros esto es una cosa, es decir, va a la descripción de los fenómenos. Claro que después eso hay que superarlo ¿con qué? Con los juicios de valor. No nos podemos quedar simplemente en los juicios descriptivos. Tenemos que ir a los juicios de valor. Y ahí se salta otro problema. Es decir, los juicios de valor se hacen cuando el que pregunta ya no es un yo trascendental como Husserl, sino que el que pregunta desde la preferencia de sí mismo. Pregunta porque está anclado en una tradición cultural. Y desde esa tradición cultural, entonces, él va a emitir juicio de valor. Este es el proceso del conocer y de la metodología. Bueno, además de estos grandes temas, de la teoría de los valores, América como lo hóspito, teoría del disenso y la metapolítica, hemos perdido el tiempo trabajando y publicando una decena de libros académicos y, como dijo él, unos 200 artículos eruditos en revistas académicas de acá, de América y de Europa, sobre temas que no le interesan a nadie y que solo sirven para masajear el ego del profesor. Es decir, los temas académicos hemos perdido muchísimo tiempo con estos temas de filosofía antigua, de todos estos temas eruditos, pero esos temas no valen. Lo que valen son los temas cuando la inteligencia libremente aplicada con un método y siguiendo un conocimiento medianamente estricto se puede volcar por escrito. El resto de los temas eruditos es para entretenimiento, para goce personal, para ganar alguna beca, para ganar el pan, pero no es para pensar. Bueno, estos son los temas que hemos desarrollado. Está a la venta estos libros que ustedes pueden recoger acá, de estas obras que me han sacado. Agradezco al Instituto INFIP. Tengo acá una carta casualmente del año 85 del Instituto INFIP que la traje, que puede ver que me la han dirigido y que dice Viamonte 1596. ¿Y saben quién me la dirigió? Beatriz Kirchner. Mirá. Mirá. ¿Qué dice? Exactamente eso. Bueno, para que vean cómo estamos vinculados con los Kirchner acá en el instituto. Bueno, muchas gracias. Si quedo a las órdenes de ustedes. Quiero una
aclaración. Esa era la época de Suaje, no la mía, porque el otro día llegaron a la conclusión de que Suaje era mucho más amplio que yo. Acá en esto se escribían hegelianos, positivistas y hasta cartas los Kirchner. Bueno, Si alguno quiere hacer alguna pregunta. sí, con muchísimo gusto. Yo hice abuelo de pájaro. Es decir, el disenso primero está planteado como, si lo planteamos como un método, por el cual en el disenso nosotros tenemos las relaciones sociales y las relaciones políticas son eso, relaciones. El ser de lo social, el ser de lo político, es lo que llamaban los griegos el prosti, es la relación. Y la categoría de relación es la menos sustancial de todas las categorías. Por eso no hay una metafísica de lo social, no puede haber nunca. Entonces se describe la sociedad, se describe y siempre la vamos describiendo, luego con nuevos ensayos, unos más sagaces, otros más profundos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la relación. Ahora, la relación siempre es con el otro. En política siempre es con el otro. Entonces, como en política es con el otro, lo que tengo que hacer con el otro, cuando me siento, es decir quién soy yo y él que me diga quién es él. Es decir, siempre toda conversación, todo diálogo fructífero parte del disenso. Cuando nosotros nos ponemos a hablar con cualquiera, si no hacemos el cómo sí, hacemos la parodia de que estamos todos de acuerdo. Y esta parodia de lo que estamos todos de acuerdo es el simulacro a que nos lleva la sociedad democrática. La sociedad democrática nos lleva al simulacro, que es hacer como si estamos de acuerdo. Pero en realidad lo que logramos es la demorada negación del otro. Ah, necesita trabajo, sí, papá, bueno, venime a ver, vamos a ver. No, pero mirá que mirá que tengo tal cosa, o pienso tal cosa, sí, yo estoy con vos. Y después me doy vuelta y digo, no, yo no estoy. Es el funcionamiento del consenso, ponerlo al principio, es el funcionamiento de la doble moral. Esta doble moral que habló Francisco hoy, ayer, habló de la doble moral. El disenso no, en el disenso yo me afirmo de entrada como tal, como lo que soy. Y en ese disenso, bueno, puedo llegar al consenso. ¿Cómo lo elaboro? Bueno, ante el pensamiento único, ante el pensamiento políticamente correcto, ante la policía del pensamiento, efectivamente cualquier pensamiento alternativo es un pensamiento disidente. Se transforma automáticamente. El problema es poder gestar ese pensamiento disidente. Pero para ello hay que tener formación, para eso hay que tener cuadros, para eso cada uno está en su disciplina. Por eso lo interesante de la metapolítica es que cuando estudia las grandes categorías convoca a múltiples y variadas disciplinas sobre un mismo fenómeno. Ahora, el disenso como tal es el que permite elaborar teoría crítica. ¿Por qué? Porque no puedo retroceder, porque en el disenso rompo algo que es fundamental, que es el simulacro de la sociedad democrática. El simulacro, porque en las sociedades democráticas, ¿qué se hace? O postdemocráticas, si ustedes quieren. ¿Qué se hace? Se administran los conflictos, pero no se resuelven. Esto no lo digo yo, esto lo dice Máximo Cassiari, que es el más grande filósofo italiano contemporáneo. A su vez fue síndaco, es decir, intendente de Venecia. No estoy hablando de un cuatro, yo hablé con él, me dice, mirá, esto no lo podemos, tenemos que romper el simulacro. Romper el simulacro se rompe con el disenso, porque uno se afirma en lo que es. El disenso, ¿qué es lo que plantea existencialmente? La preferencia de uno mismo, que es el paso existencial fundamental para existir en forma genuina. La preferencia de uno mismo. La preferencia de uno mismo que se da en todos los órdenes, así como el adolescente, acá hay médicos psicoanalistas, psiquiatras que conocen esto mejor que yo. Esto se da en el adolescente, cuando el adolescente se afirma delante del padre, disiente. ¿Por qué? Porque va afirmando su propia personalidad, comienza a preferirse a sí mismo.
El disenso es el que crea la personalidad, ¿no? Bueno, es un punto. Muchas gracias por la... No sé si le respondí a lo mejor no. Por la cara no. El tema es cómo se resuelve en definitiva la convivencia de los disidentes, ¿no? Bueno, la convivencia de los disidentes casualmente se resuelve en el consenso, porque al final nosotros tenemos que llegar en la sociedad política, el principio fundamental es la concordia interior. Entonces el disenso se resuelve en la concordia. Ahí se resuelve el disenso. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo político es la persuasión. No hay otro mecanismo, no hay otra. Y si no se da la persuasión, bueno, en el caso extremo el Estado recurre a la fuerza, pero no es eso el paradigma. El paradigma es llegar a la concordia interior, que es el objetivo fundamental de todo gobierno, la concordia interior y la defensa exterior. Esos son los dos objetivos que tienen los gobiernos. Bueno, muy bien. Listo.